Revelado, el increíble secreto del conde que desvirtó su noche de bodas en un inusitado DRAM. La música resonaba con alegría, y el aire se llenaba del aroma de los platillos abundantes. Alejandro, con su nuevo título de conde, sonreía ante su amada Isabella, una mujer cuya inteligencia y determinación lo habían cautivado desde el primer encuentro. Pero en medio de la fiesta, un mensaje anónimo llegó a sus manos, como un rayo que rompe la calma de una noche estrellada. La fortuna de tu familia está manchada por un oscuro secreto, decía el papel, y el corazón de Alejandro se detuvo. La herencia familiar a la que tanto había aspirado ahora se tornaba en un fardo, una sombra que amenazaba su felicidad. A medida que el bullicio de la cena continuaba, la atmósfera festiva se desdibujaba con cada palabra escrita en esa nota. La voz de su padre resonaba en su mente, enseñándole que la honradez era el camino verdadero. Pero, ¿qué significaba esa honradez si su familia había construido su legado sobre la explotación de los trabajadores que labraban esas tierras? La imagen de hombres y mujeres desgastados por el trabajo duro cruzó su mente, ahogando la risa que antes había brotado de su pecho. Isabella, percibiendo la tensión que lo invadía, se acercó. Alejandro, ¿qué sucede? Su mirada, llena de preocupación y comprensión, lo atravesó. Por un instante, la simple luz de su amor ofreció un refugio. Es un mensaje sobre nuestro legado familiar, murmuró, temiendo que cada palabra podría desmoronar el sueño de su matrimonio recién comenzado. La educación que recibió, siempre llena de principios y normas, se chocaba con la brutal realidad que parecía haberse revelado de golpe. La celebración giraba a su alrededor, pero en su mente, un torbellino de pensamientos y emociones lo mantenía en vilo. Sentía la presión de ser el conde, de mantener intacta la imagen de su familia, y al mismo tiempo, una punzada de culpa se dibujaba en el fondo de su ser. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que amaba? Debes investigar, Alejandro. No podemos ignorar esto, instó Isabella, su voz firme, pero su mirada era un océano de incertidumbre. La figura de su esposa, siempre fuerte, lo empujaba a enfrentar la verdad. Sin embargo, esa verdad podría desatar un conflicto irreversible. El deber hacia su familia se estrellaba contra la justicia que clamaba en su conciencia, mientras las risas continuaban a su alrededor, el ambiente festivo contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. Cada rincón de la finca parecía recordarle la herencia de su padre, pero ahora, esa herencia se presentaba como una espada de doble filo. Alejandro contemplaba cómo su vida había sido moldeada por expectativas y tradiciones que ahora se cuestionaban. ¿Podría realmente ser un conde digno, sabiendo que su fortuna podría traer sufrimiento y resentimiento? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La música sonaba, pero Alejandro se sentía atrapado, como un náufrago en medio de un mar de decisiones. La risa ajena se tornaba un eco distante, casi cruel. La idea de enfrentarse a su familia y desvelar la verdad lo llenaba de miedo y determinación a la vez. Sabía que aquel día tan especial podría convertirse en un punto de inflexión que cambiaría su vida y la de Isabella para siempre. La cena iba tomando su rumbo y en ese instante crítico, Alejandro decidió hablar. Su voz, aunque insegura, sonaba rotunda en el silencio de su mente. Estaba a punto de exponer su descubrimiento y, con él, una cadena de consecuencias que podría atrapar a su familia en un escándalo. La tensión latía en su pecho mientras las risas y el bullicio se desvanecían en un abismo de dudas y expectativas.
Su corazón palpita en un frenético compás, y así, la noche se oscurece aún más, dejando entrever las profundas inseguridades de un futuro incierto. Alejandro respiró hondo antes de abrir la boca, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. La sala se sintió como un coloso en la que todas las paredes parecían cerrarse. En ese instante, se dio cuenta de que necesitaba algo más que coraje, necesitaba una visión. Había crecido en una burbuja de privilegios, y aunque había luchado por forjar su propia identidad como conde, ahora comprendía que su verdadera batalla no era con su título, sino con el legado de su familia. Quiero hablar sobre algo que me inquieta, comenzó, su voz temblando. Las palabras se deslizaron con dificultad, como si cada sílaba exigiera una parte de su alma. Ella a su lado lo miraba, y en sus ojos encontraba el apoyo que necesitaba para continuar. He recibido un mensaje acerca de nuestras tierras y de cómo se adquirieron. Nos han advertido de un oscuro secreto. El murmullo que siguió fue como un eco distante de desconcierto y sorpresa. Miradas intercambiadas, algunos susurros de incredulidad empezaron a formarse y Alejandro se sintió como el orador en un tribunal, temiendo el juicio que podría venir. Sin embargo, esa incertidumbre se transformó rápidamente en una convicción poderosa. No podía permitir que el miedo gobernara su vida ni que la verdad quedara atrapada en el silencio, pero mientras las palabras salían de su boca, se percató de que no solo estaba compartiendo un secreto, estaba enfrentando la historia de su familia. ¿Cuántas generaciones habían hecho la vista gorda ante el sufrimiento de otros por preservar su estatus? ¿Cuánto valía la riqueza que obtenía a expensas de la dignidad de aquellos que trabajaban la tierra? Pensamientos e intenciones chocaban dentro de él mientras luchaba por establecer su propia moralidad frente al legado negativo. Durante días, se sintió atormentado por estas preguntas. Decidió, entonces, que no solo necesitaría enfrentar a su familia, sino que también debía tomar la delantera en buscar justicia. Quería crear un puente entre la herencia que le había sido entregada y el futuro que anhelaba, un futuro donde las decisiones pudieran beneficiar a todos, no solo a los privilegiados. La necesidad de rectificar ese pasado se convirtió en su faro, y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba creciendo, no solo como conde, sino como individuo. Esa noche se convirtió en una brújula moral. Tras la cena, con los ecos de sus revelaciones todavía resonando en la sala, se alejó hacia el jardín, buscando aire fresco. La luna iluminaba el camino, y en su tranquilidad, la decisión de actuar comenzó a consolidarse. Aunque la reacción de su familia permanecería en el aire, sabía que debía actuar rápido. ¿Qué más puedo hacer para buscar una verdad que redefine mi vida?, se preguntó en voz baja. Se dio cuenta de que necesitaba entender más sobre el pasado. Tenía que investigar y ver por sí mismo las verdades ocultas. El conocimiento sería su herramienta para avanzar. Sin embargo, cuando regresó a la celebración, encontró a Isabella esperándolo en un rincón. Su expresión de preocupación le hizo sentir que sus decisiones tendrían implicaciones más allá de él. Se dio cuenta de que su relación podría estar en juego, ella podría estar atrapada en esta red de secretos y políticas familiares. La determinación se apoderó de él, pero ahora, tenía que equilibrar lo que era correcto con lo que amaba. Era un reto personal de redención y amor, y estaba dispuesto a enfrentarlo, incluso si eso significaba llevar a la luz un oscuro secreto que amenazaba todo lo que había conocido. Isabella, sé que esto podría afectarnos, pero necesito tu apoyo porque pienso seguir adelante, dijo. Ella frunció el ceño, el miedo reflejado en sus ojos. Fue un momento que definió sus intenciones, pero también marcó el comienzo de una lucha cuya magnitud podría erosionar los cimientos de su vida. ¿Estás seguro de que estás listo para enfrentarlo? ¿Listo para lo que esto podría significar para nosotros?, preguntó, su voz suave pero llena de grave seriedad. La fregona claridad se apoderó de su mente por un momento. Sí, estaba listo, todavía en incertidumbre sobre el futuro,
Alejandro ya sabía que lo que se avecinaba sería mucho más que la revelación de un secreto. Enfrentándose a su familia y a su verdad, la noche apenas estaba comenzando. La siguiente mañana, Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. Había pasado la noche dando vueltas en su cama, reflexionando sobre las decisiones que había tomado. La claridad con la que había hablado en la cena ahora se veía erosionada por la duda. ¿Cómo podría encarar a su familia, aún sabiendo que él sostenía la verdad en sus manos? Mientras se levantaba, su mente se llenó de estrategias. La investigación sobre el oscuro secreto que había mencionado era fundamental. No podía dejar que su destino se decidiera por otros ni permanecer inactivo mientras su historia se desarrollaba. Sin embargo, esta búsqueda de la verdad requería algo más que coraje, necesitaba astucia y un plan bien definido. Después de una rápida ducha, se dirigió a la biblioteca familiar. La vasta colección de libros no solo representaba la cultura y el conocimiento acumulado por generaciones, sino que también guardaba la historia olvidada de su linaje. Alejandro sabía que ahí podría encontrar indicios que lo condujeran a la verdad que buscaba. Se sentó en un gran escritorio de madera que había pertenecido a su abuelo y comenzó a revisar documentos antiguos y cartas. Sus dedos recorrían las páginas desgastadas, cada palabra impregnada de un pasado que necesitaba descubrir. Cada documento elaborado se convirtió en un espejo de la ambición y el sacrificio de sus antepasados, pero también revelaba sombras inquietantes. La angustia comenzó a edificarse en su interior. La arrogancia familiar parecía burlarse de la justicia que anhelaba. Poco a poco, fue desentrañando detalles sobre los acuerdos que habían hecho para adquirir las tierras que ahora eran parte de su patrimonio. Las promesas incumplidas y las decisiones tomadas a expensas de otros lo llenaron de un resentimiento renovado. La nobleza, tal como la había conocido, se había construido sobre cimientos de explotación y silencio. ¿Acaso él había sido cómplice al ignorar estos hechos? La verdad emergía desde las entrañas de su ímpetu, y aunque lo enfrentaba con un escalofrío de culpa, no podía detenerse ahí. Decidido a actuar, se puso en contacto con un historiador local. Tenía que conocer más y entender el contexto de esos secretos que había desenterrado. Quizás no era solo su historia lo que estaba en juego, sino algo mucho más grande, una red de vidas que había sido marcada por los errores de su familia. Tras un par de días de investigaciones y conversaciones, Alejandro se sintió algo más seguro. Había recopilado pruebas, nombres y fechas. Sin embargo, el peso de la verdad se volvía cada vez más tangible, y abrir esa puerta podría llevarlo a conflictos que nunca imaginó. Isabella, ajena a todo, seguía siendo una preocupación en su mente. Se había distanciado ligeramente por impactante revelación, no quería arrastrarla a un torbellino, pero también sabía que necesitaría su apoyo para avanzar. Quizás incluso podría compartir con ella lo que había descubierto hasta ahora. El amor que sentía por Isabella se entrelazaba con sus nuevas responsabilidades como conde, creando un dilema interno que lo desgarraba. Un día, luego de una intensa jornada de trabajo, decidió claro que debía compartirle su proceso. Se dio cuenta de que para crecer, no podía seguir ocultándole las cosas, y que la honestidad sería el pilar sobre el que construirían el futuro. Esto era más que un simple secreto, era una reestructuración de su vida entera. Isabella, he estado investigando, y hay cosas que necesito que sepas, comenzó, su voz reflejando su vulnerabilidad. Pero antes de que pudiera profundizar en sus descubrimientos, la expresión de ella lo interrumpió, llenando el aire de tensión. Los ecos de su verdad aún no revelada retumbaban en su mente, empujándolo a actuar. Fue entonces que recordó las palabras de su padre: no temas a la verdad, porque siempre te liberará. La pregunta que resonaba ahora era si realmente estaba preparado para liberarse a sí mismo de las cadenas del pasado, y de las sorpresas que éste podría depararle al enfrentar a su familia. ¿Podría su revelación traer consigo una liberación para ambos? Con determinación, Alejandro se preparó para dar el siguiente paso. Su corazón latía con fuerza,
el enfrentamiento era inminente y lo que se avecinaba, desconocido. En ese momento, el foco iluminaba lo que sería su batalla de vida o muerte, pero estaba claro que su búsqueda de verdad apenas comenzaba. ¿Pero sería suficiente para cambiar el rumbo de su familia y su futuro? Alejandro se encontraba en un laberinto de emociones. La noche anterior había sido reveladora en muchos aspectos, y un fuego nuevo ardía en su interior. Había dejado de lado la idea de ser un espectador en su propia vida, y asumir una postura activa le otorgaba un sentido de propósito que no había sentido en años. Con cada paso que daba hacia la verdad, también daba un paso hacia su propia transformación. Con Isabella a su lado, sentía la presión incrementar. No solo se necesitaba de su valor, sino también de su ingenio para estructurar lo que había descubierto. Esa noche, se sentó en su estudio, el aroma de café recién hecho llenaba el aire, ayudándole a concentrarse. Sacó un cuaderno y comenzó a anotar todos los puntos relevantes que había recopilado, las fechas, los nombres, los eventos. Todo parecía cobrar vida cuando se concebía como una narrativa. Mientras escribía, su mente se aventuraba. ¿Cómo podría construir un argumento sólido que no solo expusiera los errores de sus antepasados, sino que también apuntara a una solución? Fue entonces que se dio cuenta de que esta historia no solo le pertenecía a él, era parte de un rompecabezas más grande. Era la oportunidad de reivindicar las injusticias que habían manchado su familia. El papel en blanco se llenaba rápidamente, como si su subconsciente fluyera sin restricción. Pero en medio de la claridad, la ansiedad también hacía acto de presencia. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su relación con Isabella? A medida que los secretos se desenterraban, sabía que podría arrastrarla a un conflicto anterior, marcado por el sufrimiento y la deshonra. Su amor se sentía cada vez más como un delicado equilibrio en un campo de espinas. Fue un momento revelador. ¿Realmente conocía a Isabella tanto como creía? Las noches de risas y confesiones parecían distantes ahora que se enfrentaba a la posibilidad de que su relación pudiera ser un obstáculo en su búsqueda de verdad. Esa idea lo llevó a un juego interno, la dualidad entre lo que deseaba y lo que era necesario. Al finalizar la larga sesión de escritura, Alejandro se sintió abrumado. En un acto de liberación, decidió llamar a su amigo Diego. Diego había sido su confidente desde la infancia. Al compartir las dificultades que enfrentaba, sabía que su amigo lo ayudaría a procesar sus pensamientos en busca de claridad. La conversación no solo aliviaría su mente, sino que también podría ofrecerle una nueva perspectiva. Diego, he estado pensando en lo que te conté. La historia familiar es más oscura de lo que imaginaba y tengo la sensación de que esto no es solo mi lucha. Es como si estuviera desenterrando una maldición que se ha transmitido de generación en generación, confesó Alejandro. Diego, siempre incisivo, lo interrumpió. La verdad libera, pero también puede destruir. No se trata solo de encontrar lo que ha sido ocultado, sino de cómo lo vas a manejar después. Las palabras de Diego resonaron profundamente, y la conversación los llevó a explorar las consecuencias de la revelación. Con un nuevo sentido de propósito, Alejandro se dio cuenta de que su lucha no era solo personal, era una oportunidad de moldear su legado. Las indecisiones previas, los conflictos internos, todo empezaba a conectarse en una ruta clara hacia adelante. Pero el temor de la reacción de su familia, la incertidumbre de cómo le diera vida a esta verdad, lo inquietaba. Finalmente, Alejandro tomó una decisión crucial. No podría continuar sin la colaboración de Isabella. Sería su aliado más valioso o su mayor desafío. Tenía que involucrarla en la narrativa que estaba creando, no solo como un soporte, sino como parte integral del cambio que tanto deseaba. Con determinación, decidió que sería esa misma noche. Tenía que abordar la situación, y era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. A medida que se acercaba a Isabella, sintió que no solo se preparaba para compartir su historia, sino para enfrentarse a lo que podría ser un nuevo capítulo en su vida. La tensión en el aire era palpable.
tanto por lo que quería revelar como por lo que representaría para ambos. No puedes esperar más, Alejandro, pensó mientras se acercaba a ella. Las palabras se formaban en su mente, dispuestas a salir. Pero en el fondo de su ser, sabía que el próximo paso podría significar una ruptura o una unión más profunda. ¿Estaría realmente preparado para lo que se avecinaba? La incertidumbre pesaba en su pecho, pero ya no había vuelta atrás. La noche había caído, y la luz suave del salón creaba un ambiente acogedor que contrarrestaba la tormenta de emociones que atormentaban a Alejandro. Con cada paso que daba hacia Isabella, sentía que una parte de sí mismo se resignaba a lo inevitable, mientras que otra parte ansiaba la libertad que podría venir al compartir su carga. De repente, lo que había sido un cuidadoso plano mental se tornó en un laberinto de dudas. Las palabras se amontonaban en su mente, y cada frase que ensayaba en silencio sonaba más vacía que la anterior. Se preguntaba si habían compartido realmente algo tan profundo como lo que estaba a punto de revelar. Quizás el amor que creía conocer se desvanecería al confrontar la oscura historia familiar que lo había perseguido. ¿Sería Isabella capaz de soportar la verdad? Cuando finalmente se sentó frente a ella, todos sus temores se ampliaron. Isabella, con la mirada clara y profunda que él tanto admiraba, parecía advertir su tensión. «¿Alejandro? ¿Estás bien?» Su voz, suave y preocupada, rompió un silencio que se había vuelto ensordecedor. Era un recordatorio de que no estaba solo, pero también de que debía llevarla a una claridad que podía resultar dolorosa. «No estoy seguro de estar bien», respondió, su voz temblorosa. Contestó de forma honesta, como había aprendido a hacer en su proceso de transformación. Un primer paso hacia la apertura, hacia un diálogo que podría cambiar el curso de su relación. ¿Qué sucede? La mirada de Isabella pasaba del alivio a la intriga. Cada segundo le parecía una eternidad mientras Alejandro debatía cumplir la promesa de sinceridad que había hecho a sí mismo. Al final, había que dar el salto. La verdad siempre había tenido un costo. Circulaba en su núcleo, un poco hacia el fondo de su ser en busca de respuesta. «Hay algo que necesito contarte sobre mi familia», empezó. Ella lo escuchó con atención, su rostro transicionando de curiosidad a preocupación a medida que él deslizaba su verdad, los hilos oscuros de su historia entrelazándose con la realidad que compartían. Mientras sus palabras fluían, Alejandro se dio cuenta de que no solo hablaba de su legado familiar, sino de su propio miedo, de las sombras que habían sido un velo en su vida hasta ese instante. La reacción de Isabella no fue inmediata. Su silenciosa contemplación fue un eco de la batalla interna que Alejandro había librado durante tanto tiempo. Finalmente, ella habló: «No puedo mentirte, esto es inesperado». La expresión en su rostro era una mezcla de desconcierto y una comprensión palpable de la carga que llevaba. «Pero sabes que estoy aquí para ti. Esto, lo que sea que pase, no cambia lo que siento. Solo necesitamos encontrar cómo manejar esto juntos». Las palabras de Isabella eran un bálsamo que atenuó, aunque no desapareció, el peso de la revelación. En ese momento crítico, Alejandro comprendió que su transformación no solo giraba en torno a sus verdades, sino también a cómo ambos podrían reconstruir su relación a partir de una base de honestidad. De repente, todo se sintió un poco más ligero. Esta no era solo su lucha, era una danza de dos, y su futuro profesional y personal se entrelazaba de maneras que nunca había imaginado. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro se sintió más como un colaborador en su propia existencia, pero aún había un precipicio en el horizonte. Un inesperado giro llegó cuando Isabella mencionó la posibilidad de indagar más profundamente en los secretos familiares, no como un mero eco de lo que Alejandro había compartido, sino como un empoderamiento. Momento, ¿sabes qué deberíamos hacer? Investigar juntos. Darle un sentido a todo esto. La idea le dejó un sabor agridulce.
Se preguntó si estaba verdaderamente listo para abrir la puerta a más secretos, más revelaciones, no solo de su familia, sino de su propia identidad. ¿Qué otros misterios se ocultaban en la penumbra? Mientras se sumía en sus pensamientos, un escalofrío recorrió su piel. Alejandro entendió que la verdad, por un lado liberadora, y por otro amenazante, continuaba en su búsqueda. ¿Cuáles serían las consecuencias de excavar aún más en el pasado de su familia? Las palabras de Isabella resonaron en su corazón, desatando una tormenta de posibilidades. Cada paso hacia adelante se sentía como una inmersión en aguas profundas y desconocidas. Alejandro tragó saliva, consciente de que estaba en la antesala de algo monumental. Había llegado el momento de que la búsqueda de la verdad no solo sentara las bases de su presente, sino de redefinir su futuro. ¿Iban a estar listos para enfrentar lo que encontraran juntos? Una sombra de duda se instaló en su mente, mientras se preparaba para un nuevo capítulo que prometía tanto peligro como descubrimiento. A medida que amanecía, la luz del día se filtraba por las cortinas, llenando el salón con una claridad que contrastaba con las convicciones borrascosas que aún atormentaban a Alejandro. La revelación compartida con Isabella había abierto una brecha en su conciencia, y ahora la llama de la curiosidad se encendía junto a la angustia. Cada rincón del espacio parecía observarlo mientras él se sumía en un océano de posibilidades desconocidas. ¿Qué significaría para él adentrarse en la historia familiar que había reprimido tan cuidadosamente? Sentado en el sofá, sus pensamientos giraban en torno a la oferta de Isabella. La idea de investigar juntos podría ser un paso hacia la madurez, hacia un entendimiento más profundo de sí mismo. Sin embargo, cada faceta del secreto familiar que contemplaba lo llenaba de inquietud. Todos sus esfuerzos por construir una vida libre de sombras podrían desmoronarse ante unas pocas verdades olvidadas. Estaba preparado para abrir esa caja de Pandora, decidido a no dejar que sus miedos lo dominaran, comenzó a planificar. La búsqueda de información sobre su familia ya no era opcional, sino una necesidad imperiosa. Pasó la mañana revisando documentos, cartas antiguas, fotografías desvanecidas y registros que su madre había guardado. El caos del pasado lo abrazaba con fuerza, revelando una historia que nunca había imaginado. Conforme cada trozo de información caía en su lugar, emergían conexiones que lo llevaban a un punto crítico. Su abuelo, un hombre de gran influencia y secretos oscuros, había dejado un legado que había impactado más allá de lo familiar. Alejandro se dio cuenta de que lo que había creído saber sobre su linaje era solo la superficie de un iceberg emocional. Entonces, decidió que debía enfrentarse no solo a las verdades de su abuelo, sino también a qué significaban esas verdades para su propia identidad. La noche anterior, Isabella había manifestado su disposición a acompañarlo en esta travesía. Su apoyo, lejos de ser un simple consuelo, se convirtió en un pilar que sostenía su valor. Con cada paso, Alejandro sentía que la tensión de su relación se transformaba, como si ambos estuvieran reescribiendo las pautas de su conexión. Sin embargo, la premisa de trabajar juntos también revelaba la importancia de su colaboración. Sabía que en esa búsqueda no solo se confrontaría a los fantasmas del pasado, sino que también tendría que abordar sus propios demonios. ¿Elevaría esta búsqueda su relación con Isabella, o la desgastaría? Si bien compartir la carga significaba apoyo, también implicaba exponer sus vulnerabilidades. La incertidumbre se transformó en un eco persistente en su mente. Con cada hallazgo, sentía un profundo deseo de compartir esos momentos con Isabella, no solo para mantenerla al tanto, sino para involucrarla en un proceso que lo estaba moldeando. Así que se dispuso a hablarle de lo que había encontrado. Temía que lo que contemple no solo afectara su relación, sino que también sacudiera los cimientos de su vida. La incertidumbre abrumadora se convirtió en impulso, lo que lo llevó a organizar una cena en un pequeño restaurante que había sido un refugio en sus momentos de duda. Allí, podría presentar sus descubrimientos en un ambiente íntimo, donde el espacio pequeño fomentara la conexión y la claridad. En medio de las conversaciones en la mesa, Alejandro se dio cuenta de que,
Más allá de descubrir la historia familiar, estaba tratando de desenterrar su propia definición de identidad y propósito. La lucha interna, que alguna vez lo había llevado al parálisis, ahora lo impulsaba a tomar decisiones más audaces. Tenía que reconocer la importancia de su pasado para formar el futuro que deseaba. Al llegar al restaurante, la ansiedad crecía en su interior. Se preguntó si en ese encuentro habría un espacio para el diálogo o si el peso de sus verdades lo aplastaría. Pero estaba decidido. Tras la primera copa de vino, respiró hondo y le compartió a Isabella los hallazgos recientes, cada palabra. Saliendo lentamente mientras sus corazones latían al unísono, ahogados por el sentido de lo que estaba en juego. Isabella, comenzó, buscando su mirada. Lo que he encontrado sobre mi abuelo, es más que lo que imaginé. La expresión de ella cambió, pasando de la curiosidad a una mezcla palpable de intriga y preocupación. Ella ya sabía que la verdad podía ser un arma de doble filo. Ahora, Alejandro debía demostrar que estaba listo para enfrentarse a las consecuencias. Las palabras que seguirían no solo marcarían su relación, sino también definirían el rumbo de su vida. Mientras sostenía su mirada fija, se sintió en la cúspide de un abismo de revelaciones. Murmullos de la vida cotidiana a su alrededor se desvanecieron al enfocarse en lo que realmente importaba. Iban a poder soportar lo que descubrirían juntos. Entonces, un nuevo giro en la trama se materializó ante él. ¿Y si los secretos no solo afectaran a su abuelo, sino que también revelaran una verdad aún más perturbadora sobre su propia vida? El camino se tornaba más oscuro y retador, y Alejandro sabía que cruzar algunas puertas podría ser un camino de no retorno. Mientras sus pensamientos se desbordaban, se dio cuenta de que la hora de la verdad se acercaba, y estaba a punto de desatar una serie de eventos que no podrían detenerse. El ambiente del restaurante estaba impregnado de una tensión palpable, un telón de fondo perfecto para las revelaciones que se avecinaban. Las palabras de Alejandro danzaban en el aire, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de posibilidades. Mientras cada frase salía de sus labios, se hacía más evidente que debía prepararse para lo que podría significar no solo para él, sino para toda su vida. Isabella lo escuchaba con atención, sus ojos destilando sorpresa y preocupación. Por un instante, Alejandro se sintió vulnerable, casi expuesto. Comenzó a narrar las conexiones encontradas entre su abuelo y ciertos eventos históricos que habían golpeado su familia. Sus descubrimientos revelaban no solo un legado de influencia, sino también un hilo de decisiones que habían empujado a su abuelo a tomar caminos oscuros. Mi abuelo no solo era empresario, parece que se metió en el mundo de los juegos de poder y alianzas cuestionables. Manipulaba relaciones, y me aterra pensar que esto podría haber afectado su relación con mi familia, dijo, sintiendo una presión creciente en su pecho. Cada palabra parecía desatar una lluvia de preguntas en la mente de Isabella. Pero en lugar de alejarse, ella tomó su mano, un gesto sencillo que le daba fuerzas. Era un recordatorio de que, aunque las verdades podían resultar dolorosas, había un espacio para la esperanza. Su apoyo se convirtió en un ancla, aun cuando la tormenta de emociones comenzaba a desbordarse. ¿Cómo es posible que no supieras nada de esto antes?, preguntó Isabella, su voz un susurro lleno de curiosidad. ¿No hubo señales? Lo ignoré, Isabella. Pude haber hecho más, pero tenía miedo de lo que iba a encontrar, respondió Alejandro, con la honestidad brillando en sus ojos. Desde pequeño, estaba acostumbrado a que las cosas se mantuvieran en la sombra. Nunca me enseñaron a cuestionar las lecciones que venían con el apellido. Poco a poco, la autocrítica pasó a convertirse en un motor de cambio. Aunque estaba abrumado por lo que había descubierto, también sentía una chispa de determinación. Su interés por la historia no solo era un intento de comprender su linaje, sino de buscar sentido a su propio presente. La conversación, aunque amenazante, se fue desmenuzando en fragmentos más manejables. Alejandro empezó a visualizar los pasos que necesitaba tomar.
No podía seguir viendo el pasado como una carga, debía transformarlo en un legado que lo empoderara. Comenzaría esa noche, al establecer una estrategia concreta para abordar el legado de su abuelo, y, al mismo tiempo, dar un paso adelante en su propia vida. La búsqueda de su identidad ya no solo dependería de su linaje, sino de cómo decidiera construir su propio camino a partir de esas verdades. Sin embargo, a medida que la cena avanzaba, otra idea comenzaba a gestarse en su mente: la revelación de su historia no sería solo para su beneficio. Había otras personas que debían conocer la verdad, aquellos que formaban parte de la narrativa más amplia. Un deseo ardiente de llevar a la luz los secretos familiares se apoderó de él. Si su familia había estado marcada por decisiones equivocadas, quizás era hora de tomar el control y reescribir esa historia. Isabella, le dijo con firmeza, sintiendo el combustible de su determinación, deberíamos hacer algo más que investigar por nosotros. Necesitamos compartir esto, no solo para entender, sino para sanar. Tal vez podamos ayudar a otros que enfrentan sombras similares. Ella parpadeó, procesando la ambición en sus palabras. ¿Te refieres a qué podríamos hablar con la gente? ¿Compartir las verdades de tu familia? Su tono indicaba sorpresa, pero su mirada reflejaba una chispa de aprobación. Sí, pero no quiero que esto se convierta en un escándalo. Debe ser una conversación de verdad, una oportunidad para aprender, no para destruir, afirmó Alejandro. Al finalizar la cena, Alejandro se sintió más ligero, como si hubiera comenzado a desatarse de las cadenas del silencio. Las posibilidades eran vastas, y aunque las sombras del pasado seguían acechando, ahora tenían un propósito. Solo necesitaba un plan. Pero al mirar a Isabella, una nueva inquietud le asaltó. ¿Qué impacto tendría esto en su relación? ¿Sería su alianza un refugio o una carga en este camino que apenas comenzaba a transitar? Mientras salían del restaurante, una pregunta emergió con fuerza en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar las reacciones de los demás? Esta confrontación interna se volvía cada vez más intensa. La noche prometía descubrimientos, pero también la incertidumbre de la verdad. De repente, un mensaje en su teléfono iluminó la pantalla. Era un texto de un número que no reconocía. Simple y directo: tengo información importante sobre tu abuelo. Nos necesitamos mutuamente. La sangre se le heló. La búsqueda apenas comenzaba, y las piezas del rompecabezas prometían complicarse aún más. ¿Qué otra verdad estaba a punto de descubrir? Alejandro caminaba de regreso a casa con el corazón palpitante. El mensaje resurgía en su mente como un eco insistente, sus palabras desorbitadas y aterradoras. Había tantas preguntas sin respuesta, y cada una lo empujaba a una espiral de incertidumbre. Esa revelación, aunque prometedora, también representaba un umbral peligroso. Necesitaba decidir cómo proceder. La atmósfera del apartamento le pareció densa. Colapsó en el sofá, la cabeza llena de pensamientos. Aquel texto no solo lo conectaba con la historia de su abuelo, sino que también insinuaba un camino inesperado. ¿Quién era esa persona dispuesta a ayudarlo y, más importante aún, cuál era su implicación en todo este enigma? Mientras contemplaba la pantalla del teléfono, una sensación de ansiedad crecía dentro de él. Era hora de poner en marcha el plan que había comenzado a formar en la cena con Isabella. Él quería transformar su legajo familiar en un recurso de aprendizaje para otros. Sin embargo, necesitaba más información antes de dar ese salto. Despertar los fantasmas del pasado requeriría preparación y, cegaramente, valentía. Pasó la noche indagando en Internet, buscando detalles sobre su abuelo y los misterios que rodeaban su vida. Mientras navegaba, un patrón comenzó a surgir, conexiones entre los eventos que anteriormente había pasado por alto. Alejandro se dedicó a tomar notas, fechas, nombres y documentos que había guardado en un rincón de su mente.
Cada descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a mostrar una imagen más amplia. Decidido a no dejarse abrumar por las sombras de su pasado, comenzó a elaborar una estrategia. Primero, contactaría a aquel desconocido que había enviado el mensaje. Necesitaba claridad sobre la información que poseía y cómo podía ayudarle. Después de eso, determinaría qué aspectos de su historia compartiera públicamente, en qué formato, y con quién. Al amanecer, la calma de la mañana ofrecía un soporífero contraste con la tumultuosa noche que había vivido. Sabía que el siguiente paso lo obligaría a salir de su zona de confort. Así que, con resoluta intención, tomó el teléfono y marcó el número del remitente desconocido. Cuando una voz grave y profunda respondió, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «He estado esperando tu llamada, Alejandro», dijo la voz. «Lo que tengo que contarte cambiará la perspectiva que tienes sobre tu abuelo y tu familia». Alejandro tragó saliva. El aire se volvió pesado en su pecho. Era el momento de escuchar todo lo que esa persona podía ofrecerle. Pero en su interior, también sabía que con cada revelación podría acercarse más a la verdad, o desenterrar secretos que jamás había imaginado. «Necesito saber sobre los errores de mi abuelo», comenzó, entrelazando valor con incertidumbre. «Todo lo que puedas proporcionar. No tengo tiempo que perder». «Lo sé. Pero primero, deberías estar preparado para lo que vas a descubrir», contestó la voz con un toque de gravedad. «Las sombras de su pasado podrían alargar sus raíces más de lo que imaginas». Las palabras resonaban en la mente de Alejandro como un tambor en la penumbra. La inquietud se apoderaba de su ser. Había aceptado ser el portador de su propia historia, pero ¿qué precio tendría esa revelación? Uno nunca puede estar del todo listo para ciertas verdades. Mientras la conversación continuaba, una idea surgía en su mente. Quizás lo que su abuelo había hecho podría servir como advertencia para las futuras generaciones, un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias. Esta sería una historia no solo sobre su propia familia, sino sobre la humanidad misma. La llamada terminó, y dejó a Alejandro en un silencio reverberante. Al contemplar su próximo paso, sintió que su resolución se iba fortaleciendo. Ya no solo se trataba de desenterrar los secretos del pasado. Esto iba más allá. Era una lucha por el conocimiento, la transformación y el deseo de dirigir su propio destino, lejos de las sombras que habían marcado su familia, pero la revelación de su abuelo estaba envuelta en un velo de misterio y advertencia. ¿Qué repercusiones tendría sobre su futuro? Las luces de la ciudad parpadeaban ante sus ojos, y una nueva interrogante empezó a germinar en su mente. Cuando buscó de nuevo el número en su teléfono, un nuevo mensaje llegó. ¿Listo para el siguiente paso? La reunión es en 1 hora. No puedes fallar. La adrenalina recorrió su cuerpo. Con cada decisión que tomaba, se acercaba más a su destino, pero también se sumergía más en un abismo del que podría ser difícil escapar. Que lo aguardaba, la puerta del cambio estaba comenzando a abrirse, y Alejandro se enfrentaba a lo desconocido. Pero por primera vez, la posibilidad de descubrir la verdad lo llenaba de un vigor incómodo. La búsqueda apenas comenzaba. Alejandro se secó las manos con la toalla y respiró profundo. La imagen de su reflejo en el espejo le parecía casi ajena. La reunión sería un punto de inflexión, en apenas unos minutos, todo podría cambiar. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que su abuelo había ocultado? La pregunta resonaba en su mente mientras se vestía con una mezcla de ansiedad y determinación. El camino hacia el lugar acordado parecía interminable. La ciudad, que siempre había sido un escenario familiar, se tornaba en algo completamente desconocido. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de que la vida puede detenerse cuando menos te lo esperas. Con cada segundo que pasaba, sentía que el peso del legado familiar lo seguía empujando hacia adelante. Al llegar, se encontró en un pequeño café de luces tenues y mesas limpias, donde las conversaciones susurradas llenaban el aire.
Nervioso, se acomodó en una esquina, aunque su mirada errante y la inquietud de sus manos traicionaban su deseo de calma. Un hombre de rostro severo y cabello canoso lo esperaba en una mesa contigua. Era el desconocido de la llamada. A medida que la figura se acercaba, Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. «Eres tú», anunció el hombre con voz grave, mientras se sentaba. «Quiero saber lo que sabes», respondió Alejandro, un poco más firme de lo que se sentía en realidad. Pero su voz tembló levemente, revelando más presión interna de la que estaba dispuesto a admitir. El hombre lo examinó con una mirada profunda. «Tu abuelo no era el hombre que creías. Había un lado de él que ocultó a propósito, uno que podrías considerar oscuro», comenzó. Alejandro sintió que la verdad dejaba un amargo regusto en su boca. «Lo sé, y estoy aquí para entenderlo», le insistió. Cuando su pasado se cruzó con situaciones delicadas, eligió el silencio. En su camino, tomó decisiones que no solo afectaron a su vida, sino que también dejaron marcas en la tuya, continuó el hombre, dejando caer cada palabra como pesados ladrillos. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro empezó a visualizar un mosaico de errores y elecciones que formaron parte de su herencia. «¿Qué errores?», preguntó con ansia. El hombre empezó a desglosar relatos que desnudaron la imagen heroica que siempre había sostenido. Su abuelo había estado involucrado en actividades ilícitas, decisiones que habían alterado el curso de su vida y las de aquellos que le rodeaban. Cada revelación calaba hondo, desafiando la línea entre la admiración y el desprecio. «Además, hay algo más que necesitas saber». El hombre se inclinó hacia adelante, como si la cercanía pudiera suavizar la verdad incómoda. «Hubo consecuencias que derribaron a muchos, incluyendo a tu abuela». La sangre de Alejandro se heló. Recordaba las historias de su abuela, su presencia cálida y serena, siempre atenta a mantener unida a la familia. Aquella revelación no solo desdibujaba la imagen de su abuelo, sino que lanzaba sombras sobre la estabilidad que había conocido. De repente, la luz del café pareció fundirse en gris, y la realidad se tornó inquietante. «¿Por qué me cuentas esto?», cuestionó. «¿Qué lo impulsa a venir y exponer todo esto ahora?». «Porque tú eres el elegido para llevar esta carga», respondió el hombre con un tono que mezclaba el deber y la urgencia. «Tu abuelo finalmente lo entendió. Su legado estaba destinado a ser algo más que un secreto familiar. Era una lección que debía ser compartida. Y está en tus manos». Las palabras retumbaron como un eco, frenando su respiración. La grandeza de la revelación empezaba a envolverlo, y la tentación de negarse a aceptar esa responsabilidad era fuerte. Pero Alejandro se sintió confrontado no solo con el pasado de su abuelo, sino con su propia capacidad de enfrentarse a su historia. Mientras el desconocido continuaba hablando, algo en el interior de Alejandro comenzaba a despertar. Este camino, aunque espinoso, le ofrecía la oportunidad de redefinir su vida y contribuir a un cambio que él mismo había anhelado. Era una paradoja, el peso de la verdad liberaría más que lo que oponía a su familia. Sin embargo, en medio de ese despertar, la preocupación se hizo más latente. ¿Estaba preparado para llevar este legado? El camino había comenzado a abrirse, pero la plenitud de la verdad estaba lejos de ser clara. Alejandro se dio cuenta de que debía tomar decisiones que pondrían a prueba su carácter y definiciones. Al salir del café, con la mente frenética, llevó consigo no solo palabras, sino una nueva carga. Las sombras de su pasado habían comenzado a cobrar vida, y su historia personal se estaba entrelazando con la de su familia. ¿Podría enfrentar esa revelación y convertirla en algo constructivo en lugar de destructivo? Costos, lecciones y advertencias flotaban en el aire, el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en su interior, la inquietud crecía. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono justo al cruzar la puerta. «Todo un mundo de secretos por descubrir, Alejandro. Estás a un paso de conocerlo todo. Prepárate para el siguiente encuentro». Estas palabras, enigmáticas y atrayentes, dejaron a Alejandro preguntándose cuánto más debía sacrificar para la verdad.
¿Estaba realmente dispuesto a entrar de lleno en lo desconocido, a enfrentar sombras familiares que habían acechado durante generaciones? La decisión sería suya. Alejandro había llegado a un cruce de caminos, donde cada dirección prometía una transformación insoslayable. La búsqueda de una verdad sobre su familia se convertía en una travesía que traspasaba los límites de su legado, invitándolo a cuestionar no solo el pasado, sino también su identidad futura. Con una firmeza renovada, se preparó para enfrentar lo desconocido. La reunión estaba convocada, y él estaba listo para asumir la carga de su historia. La mañana era luminosa, pero Alejandro sentía el peso de la responsabilidad. Había comprometido a Isabella a su lado y juntos se dirigirían al encuentro con el desconocido que podía arrojar luz sobre los secretos oscuros que rubricaban su familia. Ese paso hacia la verdad era la semilla del cambio personal que tanto había anhelado. Con el corazón agitado, atravesó la puerta del café y se sentó, observando a su alrededor como un guerrero antes de la batalla, preparándose mentalmente para lo que vendría. El desconocido era un hombre con una presencia imponente. Su mirada, cargada de historia, parecía evaluar a Alejandro, midiendo la profundidad de su convicción. «Has llegado lejos», dijo, su voz era como un rayo que cortaba la tensión en el aire. «Pero cada palabra que escuches hoy podría bien cambiar la narrativa de tu vida». A medida que el hombre comenzó a hablar, la realidad de lo que había estado oculto empezó a abrirse ante Alejandro como un libro desgastado. Las historias eran complejas, entrelazadas con decisiones egoístas y traiciones inconfesables, y cada uno de esos relatos levantaba un estigma que había permanecido oculto bajo el linaje de su apellido. Alejandro empezaba a ver cómo los hilos de las acciones de su abuelo no solo tejían el pasado, sino que también impactaban su presente. El hombre desglosó los acontecimientos que habían marcado a su familia. Las decisiones de su abuelo habían llevado a muchos a la ruina, creando un legado distorsionado por el miedo y el silencio. A medida que las verdades salían a la luz, Alejandro sintió como si una carga que había llevado durante años empezara a liberarse. Lo que había temido se convertía en el insumo necesario para su crecimiento. Comprendió que para ser un conde en su comunidad, debía primero enfrentar los demonios de su propio linaje. Al concluir la sesión, Alejandro respiró hondo. Ya no puedo seguir ignorando estos hechos. Si mi abuelo optó por cerrar los ojos a las verdades que forjaron nuestra herencia, yo no haré lo mismo, afirmó, su voz sólida y decidida. Iré a buscar justicia en lugar de solo aceptar la historia que se me ha dado. No será solo un cambio para mí, sino una manera de honrar a aquellos que han sufrido. Quiero regresar al lugar donde todo comenzó y compartir estas verdades. Isabella, quien había escuchado cada palabra con atención, se sintió aliviada al ver la transformación de Alejandro. Su determinación era un fuego que iluminaba su camino. Estoy contigo, siempre. Lo haremos juntos. Con ese compromiso mutuo, Alejandro planeó su siguiente paso. Se propuso realizar una investigación más exhaustiva, contactando a aquellos que habían sido afectados por las decisiones de su abuelo. Quería dar voz a los silenciados, y su nueva misión se extendía más allá de restaurar su honor familiar. Era un llamado a la justicia social que resonaba en su interior. Así, Alejandro emprendió un viaje hacia el propósito, armándose de valor y verdad. Los días pasaron y cada nuevo descubrimiento cimentaba aún más su resolución. Sabía que debía derribar las barreras que su familia había levantado a lo largo de los años y abrir un diálogo sobre el legado de su familia. En su comunidad, empezó a organizar reuniones donde el intercambio de experiencias detenía lo que tanto se había mantenido bajo llave. Su nombre comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no era solo el conde, sino un protector de la verdad. El reconocimiento pronto llegó a su puerta. Las experiencias de aquellos que habló resonaron con ecos de dolor, de lucha y de resiliencia, pero había un crecimiento palpable en el aire. Alejandro no solo estaba enfrentando los errores del pasado,
sino que también estaba transformando cada uno de ellos en una oportunidad para aprender y generar un cambio significativo. Su vida tomó un nuevo rumbo. Con el paso del tiempo, Alejandro emergió como un líder en su comunidad. Con cada conversación, con cada historia compartida, sentía un fortalecimiento en su identidad. Había cruzado la línea de los secretos a la luz, y en ese proceso se encontraba a sí mismo. La relación con Isabella también floreció, basada en la confianza y el compromiso mutuo. Finalmente, el coraje que cultivó y la verdad que abrazó lo llevaron a un lugar de realización profunda. Alejandro ahora sabía que no era solo el legado de su abuelo lo que había transformado, sino su propia percepción de lo que realmente significaba ser un conde, un defensor de la justicia, un servidor de la verdad y un mensajero de esperanza para todos aquellos que habían sido ignorados. En definitiva, Alejandro había conquistado no solo los oscuros secretos de su linaje, sino también el verdadero significado de su vida. Con cada paso, su crecimiento era evidente. Había logrado no solo redimir su historia, sino que también se había establecido como un ganador en su viaje personal hacia la honestidad y el propósito. Ahora, como un hombre transformado, sabía que el legado familiar podía ser un mensaje para futuras generaciones. El corazón de su familia había comenzado a sanar y, con amigos y aliados a su lado, se dispuso a hacer del mundo un lugar mejor. No espere ni un segundo más para que se sumerjan en historias de superación personal como la de Alejandro. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas narrativas sigan llegando a quienes las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No lo olviden.